Amigos, saludos a todos. Mientras los líderes occidentales critican a Hungría por su amistad con el Kremlin, el ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, sube al estrado y escandaliza a todos con su franqueza. Hoy revelaremos la verdad sobre la hipocresía en las relaciones con Rusia y mostraremos cómo Hungría defiende valientemente sus intereses. Prepárese para revelaciones que sacudirán sus ideas sobre la política. Imagínese una situación, usted es el jefe del Ministerio húngaro de Asuntos Exteriores, le llaman la atención y le echan en cara que sea amigo de Rusia y compre recursos a este país. ¿Cuáles son sus acciones? En este número hablaré de cómo Péter Szijjártó, titular del Ministerio de Asuntos Exteriores húngaro, demostró su resistencia y valentía a toda la Unión Europea. No se trata solo de un éxito, sino de un triunfo del sentido común y la valentía. Pasemos a la primera parte del discurso. Hace poco, Péter Szijjártó subió al estrado y convirtió a los periodistas occidentales en objeto de burla con sus declaraciones sin pelos en la lengua. Sus palabras fueron tan agudas y directas que los asistentes se quedaron atónitos. Destruyó literalmente los argumentos de sus colegas de la OTAN y la UE con unas pocas frases. A continuación, describiré cómo se defendió de los periodistas occidentales y cómo puso duramente en su sitio a la primera ministra estonia, desenmascarando sus mentiras. Provocaciones y dobles raseros, especialmente en lo que respecta a Rusia. Para empezar, en una de las reuniones organizadas por la conocida organización no gubernamental TMC, Szijjártó señaló con evidente sarcasmo que a los líderes occidentales les encanta hablar de moral y principios, pero cuando se trata de acciones reales, su hipocresía es fuera de serie. Esta afirmación sonó como un desafío a toda la sala, porque Szijjártó es conocido desde hace tiempo por sus agudas declaraciones, por las que ha sido calificado de amigo de Putin y agente ruso en la Unión Europea. Junto con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha criticado abiertamente a sus aliados de la OTAN y la UE, denunciando su doble rasero. Imagínense las expresiones en las caras de los políticos europeos y estadounidenses cuando Szijjártó empezó a poner abiertamente sus cartas sobre la mesa. Antes de las citas clave, conviene recordar que Estados Unidos y sus aliados han impuesto más de 16.000 sanciones contra Rusia, con la esperanza de destruir su economía y aislar al país en la escena mundial. Sin embargo, el rechazo de los recursos energéticos rusos provocó una grave crisis energética que llevó a Europa al borde de la industrialización. Los dirigentes europeos proclaman con orgullo que nunca volverán al gas ruso, pero, como dice el chiste, ahora el gas ruso se compra a través de terceros países al triple de precio. Szijjártó añadió entre risas que no se trata solo de hipocresía, sino de una comedia del absurdo cuando el petróleo y el gas permanecen a la vista de todos. Siguiendo con su discurso, subrayó cómo Europa se enorgullecía de su rechazo al petróleo ruso, pero con el inicio de la crisis, la cuota de petróleo ruso en las importaciones de India ha aumentado significativamente. Ahora Europa, que antes no importaba petróleo de India, le compra cerca del 40% de sus suministros. En efecto, la Unión Europea está comprando el mismo petróleo ruso pero bajo la apariencia de petróleo indio. Como señaló Szijjártó, este es el ciclo de la hipocresía en la naturaleza. Declaran principios, pero siguen actuando de forma que les resulte rentable. Destacó con ironía que la UE ha renunciado a los recursos energéticos rusos solo de palabra, mientras que en la práctica sigue comprándolos. Según él, Europa simplemente compra gas ruso a través de terceros países, pero paga 3 veces más por él. Szijjártó también recordó que, a pesar de las declaraciones sobre el rechazo total del gas natural ruso, su cuota en el mercado europeo solo se ha reducido al 10%. No obstante, Europa sigue comprando gas ruso en forma licuada. La cuota del gas natural licuado ruso en el mercado de la UE ronda el 25%. Y Rusia es ahora el segundo proveedor de GNL a Europa, después de Estados Unidos. Todo esto ocurre con el telón de fondo de las sonoras declaraciones de los líderes europeos de rechazar los suministros rusos, lo que, según Szijjártó, es el epítome del más alto grado de hipocresía. Ahora empieza la parte más caliente del discurso
y recomiendo ver el clip hasta el final para entender todo el punto de los altos mandos occidentales. Así que, amigos, en el año 2023, las importaciones de gas natural licuado GNL ruso a Europa alcanzaron volúmenes impresionantes. Francia, España, Bélgica, todos estos países figuraban entre los mayores compradores de gas ruso, a pesar de las sanciones impuestas y de las ruidosas declaraciones de no cooperación con Rusia. Por ejemplo, en el año 2023, Bélgica importó el 83% de su gas de Rusia, mientras que Francia importó el 81%. ¿Cómo se explica esto? Los países imponen sanciones y declaran el rechazo del gas ruso, pero siguen comprándolo con el pretexto de luchar contra las sanciones. Esta situación se asemeja a una auténtica comedia shakespeariana de hipocresía, en la que hizo especial hincapié el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó. He aquí su cita: la Unión Europea y toda la comunidad transatlántica son un coágulo de hipocresía. La hipocresía está aquí al más alto nivel, especialmente en lo que respecta a las sanciones contra Rusia. Tomemos, por ejemplo, el año 2014, cuando firmamos un acuerdo con Rosatom para construir una central nuclear en Hungría. Si les llevo a la obra, verán subcontratistas estadounidenses, franceses y alemanes trabajando allí, a pesar de que los rusos les pagan por su trabajo. En este contexto, se nos presiona constantemente para que no cooperemos con Rusia en el sector de la energía nuclear. Szijjártó prosiguió con evidente sarcasmo, haciendo hincapié en la hipocresía de Estados Unidos. ¿Quién fue el proveedor número 1 de uranio a EU el año pasado? Rusia. Estados Unidos gastó más de $1.000 millones en uranio ruso, y ahora nos exigen que cumplamos las sanciones y no compremos combustible nuclear a Rusia. Esto es el colmo de la hipocresía. De este modo, Szijjártó acusó abiertamente a sus homólogos de la UE y Estados Unidos de seguir relacionándose con Rusia cuando les resulta rentable, a pesar de sus sonoras declaraciones. Mientras intentan obligar a otros países a cumplir las sanciones, jugando con las normas bilaterales. ¿Qué les parece, amigos, que Hungría tenga semejantes socios? Es una verdadera lata de arañas. Europa, enfrentada a una crisis energética y a la escasez de recursos, ha elegido el camino de menor resistencia. En lugar de invertir en el desarrollo de sus propios recursos energéticos o cambiar masivamente a fuentes de energía renovables, que, como ha demostrado la práctica, no siempre cumplen las expectativas. Los países europeos siguen comprando el mismo gas y petróleo rusos, solo que ahora lo hacen de tapadillo. Compran a través de terceros países como India o adquieren gas natural licuado bajo una etiqueta diferente. Todo recuerda a la situación en la que una persona que se ha declarado vegetariana sigue comiendo carne, pero la llama producto vegetal. Y ahora presten atención, la frase más sorprendente dicha por Péter Szijjártó, que hace añicos todas las ilusiones y la hipocresía. Nos dicen que no compremos petróleo y gas de Rusia, pero los que nos lo dicen siguen comprándolos ellos mismos. Y cuando se trata de la cooperación con Rusia, es fácil para mucha gente acusar a Hungría, diciendo que Szijjártó se reúne con Lavrov, Orbán habla con Putin y que los húngaros son traidores. Agentes del Kremlin. Todo esto es muy fácil de decir, pero si miras entre bastidores, verás que quienes nos acusan tienen tratos mucho más importantes con los rusos que nosotros. Péter Szijjártó no se detuvo ahí. No solo puso de manifiesto la duplicidad de los líderes occidentales, sino que también, como ellos dicen, destrozó al primer ministro estonio. Comentando la visita de Viktor Orbán a Moscú, Kaja Kallas expresó su indignación, diciendo que es triste que el primer ministro húngaro haga tratos con Rusia en tiempos de crisis. La respuesta de Szijjártó fue filigrana con respecto a la primera ministra estonia. Me gustaría recordarle que se trata de la misma Kaja Kallas cuyo marido posee una empresa que suministra bienes a fábricas rusas por valor de 30 millones de euros. Y esto después de que haya empezado la crisis. ¿Qué vemos, amigos? Hay iguales y hay más iguales. Hay quienes hablan en voz alta de moralidad y principios, pero cuando se trata de acciones reales, estos principios resultan ser solo palabras. Los países europeos siguen haciendo negocios con Rusia mientras acusan a otros de lo mismo. ¿Cómo se explica esta paradoja?
Los países europeos imponen sanciones, declaran su rechazo a los recursos rusos, pero siguen comprando gas, petróleo y otros bienes. Todo esto ocurre bajo el velo de bellas palabras sobre principios, pero en realidad es pura hipocresía. Además de denunciar el doble rasero, Stig Harto también criticó públicamente a Estonia, acusándola de mentir y provocar. La acusó de distorsionar deliberadamente los hechos, inflar el conflicto con Rusia y encubrir bajo los valores europeos, actuando únicamente en interés de su propio beneficio político. El ministro de Exteriores húngaro abandonó la sala confuso y sus duras y razonadas tesis echaron por tierra muchos argumentos occidentales. En cuanto a Stig Harto y su liderazgo en la persona de Viktor Orbán, tengo un par de palabras. Péter Stig Harto, titular del Ministerio de Asuntos Exteriores húngaro, se muestra ciertamente como un político sensato y maduro que antepone los intereses de su país. Su enfoque pragmático de las relaciones internacionales demuestra que no actúa siguiendo instrucciones de otros, sino basándose en las necesidades reales de Hungría. En un mundo en el que muchos líderes sucumben fácilmente a las presiones y a las modas políticas, Viktor Orbán y Péter Stig Harto destacan por mantener el sentido común y una visión sobria al tiempo que actúan en interés de sus ciudadanos. Son un tándem de líderes que buscan proteger a Hungría de los errores que, en su opinión, están llevando a la Unión Europea al colapso. En lugar de seguir ciegamente las políticas de Bruselas, defienden un camino que consideran favorable para su país. No temen ir contracorriente y mantener relaciones con Rusia, conscientes de que ello es estratégicamente importante para la estabilidad de Hungría y su futuro económico. Cabe destacar que Stig Harto y Orbán basan su política en el respeto y el pragmatismo, más que en la confrontación. Creen que la amistad con Rusia no es una traición, sino un enfoque sensato de la diplomacia que refuerza la posición de Hungría en la escena internacional. ¿Este rumbo podría resultar vital para el país?, ayudándole a evitar los desastres económicos y políticos que podrían sobrevenir a otros estados de la UE que sigan operando con una estrategia de crisis. La opinión de los expertos sobre la situación que rodea a los dirigentes húngaros muestra que su enfoque de la política internacional puede servir de ejemplo a otros países que intentan mantener su independencia y estabilidad económica. La primera observación se refiere al pragmatismo en política. Ante los cambios globales y los retos económicos, como la crisis energética, Hungría, bajo el liderazgo de Orbán y Stig Harto, demuestra que seguir los propios intereses, en lugar de sucumbir a la presión de actores más poderosos, puede conducir a resultados positivos. Su decisión de mantener relaciones con Rusia, a pesar de las sanciones y las críticas de Occidente, puede considerarse un movimiento estratégico para proteger los intereses nacionales. La segunda observación se refiere a la hipocresía mencionada por los líderes húngaros. Dado que los países occidentales imponen sanciones a Rusia, pero siguen haciendo negocios con este país a través de terceros países, se plantea la cuestión de la autenticidad de estas declaraciones. Esta hipocresía crea ambigüedad en la política internacional y puede minar la confianza entre países. Al señalar esta paradoja, Stig Harto y Orbán no solo plantean cuestiones sobre las normas morales, sino que también demuestran que Hungría está dispuesta a hablar abiertamente de tales deficiencias. La tercera observación es la importancia de los lazos diplomáticos en una crisis. La política húngara de fortalecimiento de las relaciones con Rusia puede basarse en el entendimiento de que, en el mundo actual, los países deben actuar como socios interdependientes y no como rivales hostiles. Este enfoque puede ayudar a Hungría a garantizar la seguridad económica y la sostenibilidad frente a las inestabilidades mundiales. En conclusión, el dictamen de los expertos subraya que las políticas de Orbán y Stig Harto pueden servir de lección para otros países que tratan de mantener su independencia frente a la presión internacional. Demuestran que el sentido común, el pragmatismo y la apertura al diálogo pueden ser factores clave para el éxito de la gobernanza en tiempos difíciles.
Si quieres saber más sobre lo que ocurre entre bastidores en la política mundial, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale a me gusta, comparte este vídeo con tus amigos y deja tus comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. Juntos descubriremos más secretos y revelaciones. Gracias por vernos, hasta pronto.